Entonces vamos a continuar y quiero compartirles sobre el quinto peligro, que es el peligro más sutil de todos. Vamos a leer sutil. Después voy a decir cuál es. Pero primero leemos desde el versículo 15, capítulo 2, versículo 15 hasta el 22. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Procura con diligencia, empieza este párrafo. Lo contrario de la diligencia es la negligencia. El deterioro espiritual no se produce de un día para otro. Generalmente es un proceso. Cuando nos descuidamos, nos dejamos estar, dejamos de velar, nos volvemos negligentes. E inevitablemente viene el deterioro. Perdemos la comunión con Dios, la vida de oración, la conciencia limpia, y mientras tanto seguimos sirviendo al Señor y aparentemente para los demás todo está bien, todo sigue igual. Acá dice la primera frase: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El asunto no es presentarse ante los hombres, ante la iglesia, sino ante Dios. Él lo ve todo, lo sabe todo. ¿Está nuestra vida en orden delante de Dios? ¿Hay cosas ocultas en nuestra vida que si nuestros hermanos lo supieran, quedaríamos avergonzados? En el área sexual, en las finanzas o en el comportamiento familiar, ¿tenemos conductas indignas de un hijo de Dios? Aquí dice Pablo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo.
Pablo indica que el fundamento de Dios está firme y que tiene este sello. Es un sello doble. Por un lado, el Señor conoce a los que son suyos. Este es el lado de Dios. Es el sello objetivo y absoluto. A Dios no podemos engañar. Él conoce todo. Pero el lado subjetivo, el que nosotros podemos conocer y manejar, es este. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La iniquidad está muy cerca de todos nosotros. Pero este es nuestro deber, apartarnos de la iniquidad. Es nuestra responsabilidad. Cada vez que el pecado nos aceche, nos tiente, rechazarlo y apartarnos de él. Rechazarlo enérgicamente en el nombre del Señor. Este es el sello interior de todo aquel que de corazón limpio invoca al Señor. El Hijo de Dios no practica el pecado, lo aborrece, lucha, resiste y vence. Y si llegara a caer, no continúa practicando el pecado, ni lo esconde. Lo confiesa y se aparta y se limpia y se renueva en la gracia del Señor. Pero aquel que invoca el nombre del Señor y no se aparta del pecado, aunque sea usado como instrumento para bendecir a otros, está reprobado por Dios. Hoy hay muchos que tienen apetito por ser usados por Dios y poco apetito por ser santos. ¿Cuántas oraciones se elevan al cielo diciendo, Señor, usa mi vida? Hasta tenemos un himno, ¿no? Usa mi vida. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos tantas ganas de que Dios nos use? ¿Será para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? ¿Por qué más bien no oramos, Señor, hazme santo y usa a quien vos quieras? Muchos de nosotros, me incluyo, hemos ido incorporando a nivel consciente o subconsciente conceptos y sentimientos engañosos. A veces son ideas o impresiones que las hemos ido adquiriendo con el correr de los años. Uno de esos conceptos erróneos que descubrí que yo tenía fue el de creer que ser usado por Dios significa ser aprobado por Dios. Repito, creer que ser usado por Dios significa ser aprobado por Dios. Noté que este concepto había sido alimentado en mí desde mi juventud por los devocionalistas de los últimos 200 años. Es justo que reconozca que la lectura de los libros y escritos de esos hombres de Dios me han edificado mucho. Pero también recibí de ellos la impresión que podría resumirlo así. Si tú quieres que Dios te use, debes tener una vida santa, una vida consagrada. Debes orar más, ayunar, ser humilde, estar quebrantado, confesar tus pecados, etc. Entonces, cuando Dios te usa, ¿qué sentís? Que todo eso es fruto de... Que estoy en orden, que Dios me aprueba.
Tenemos la sensación de que cuando Dios nos usa para traer una revelación o sanar a un enfermo o la conversión de alguien o no sé, cualquier otra cosa, Dios nos usó. Es como que sentimos que Dios nos está diciendo muy bien, buen siervo y fiel. Hace algunos años temblé por varios meses. Fui sacudido fuertemente por una palabra que vino a mi corazón que contradecía diametralmente el paradigma que yo había creído por muchos años. Y la palabra que vino a mi corazón era esta: ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Yo dudé. Pensé, ¿esto viene de Dios o viene del diablo? ¿O simplemente era una ocurrencia mía equivocada? Me sacudió esta palabra, porque de repente destruyó una falsa seguridad que yo tenía. Mi primera reacción fue preguntarme, ¿no será del diablo esto? Porque me turbó. Obviamente, ante todo, para despejar estos interrogantes, decidí revisar este tema profundamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Posteriormente, después de haber visto ejemplos bíblicos, fui al grupo apostólico, éramos 5 en ese momento, y les compartí, como dice la palabra, si alguien profetiza, los demás juzguen. Ahí estaba Kit, Orville, Iván, Ángel, y le dije, miren, me pasó esto. Primero estuve algunos meses estudiándolo en la palabra, y cuando más o menos me pareció que estaba bien, digo, bueno, no importa, voy a consultar lo que ellos me digan. Fue muy interesante la charla que se originó y las reflexiones. Y mis colegas en el ministerio confirmaron la palabra y agregaron otros ejemplos y textos bíblicos a lo que yo había estudiado. Veamos algunos ejemplos. El primero que me sacudió es el de Balaam. Profeta Balaam. El pueblo de Israel avanzaba por el desierto venciendo a sus enemigos. Había derrotado a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y al aproximarse a los campos de Moab, Balac, rey de Moab, temiendo correr la misma suerte que los otros 2 pueblos, envió mensajeros con regalos al profeta Balaam para contratarlo a fin de que maldijera al pueblo de Israel. El profeta se tentó ante los regalos que le trajeron. Dijo, esperen que esta noche voy a consultar a Dios. Y Dios le dijo claramente, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Volvió el rey Balac a mandar mensajeros más distinguidos y con mayores presentes, a insistir por lo mismo. Balaam cometió la torpeza de consultar de nuevo a Dios. Y sorprendentemente esta vez Dios le dijo,
levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En esta segunda consulta, Dios le permitió ir, pero el relato bíblico dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Es tremendo Dios, ¿eh? Y dice, he aquí yo he salido para resistir. Me salté una frase. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Tenerlo a Dios en contra es terrible. No le aconsejo a nadie. He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Dios le permitió que fuera, pero le advirtió que se cuidara de decir solo la palabra que Dios pusiera en su boca. Balaam se encontró con el rey de Balac, subieron a la cumbre del monte, ofrecieron los sacrificios y vino Dios al encuentro de Balaam y Jehová puso palabras en la boca de Balaam, después de decirle que su camino era perverso. Por 4 veces Balac le insistió a Balaam que maldijera a Israel. Pero las 4 veces Balaam profetizó bajo la unción de Dios y bendijo a Israel. Eso está en los capítulos 23 y 24 de Números. ¡Qué profecías las 4! Maravillosas. Su corazón estaba mal. En carisma sacó 10 puntos. En integridad, 0. El Nuevo Testamento revela la maldad de Balaam. Dice 2 Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Judas, versículo 11. ¿En qué consistió la locura y la maldad de Balaam? Él le dijo claramente al rey, yo no puedo maldecir lo que Dios bendice. Pero por amor al dinero que le ofreció Balac, el profeta le dio un consejo perverso al rey. Le dijo, rey, entre nosotros, no digas a nadie, la única forma que Dios maldiga a Israel es que Israel peque, se entreguen al pecado. Ustedes pueden leerlo en el relato. La Biblia dice aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Este texto está en Números 31:16. El rey mandó a las mujeres prostitutas y todas las que querían ir, y los varones de Israel fornicaron, y Dios, gran mortandad. Balaam fue usado por Dios, profetizó bajo una unción auténtica, pero a la vez fue un hombre totalmente reprobado por Dios. Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios.
Otro ejemplo es Saúl. Qué muchacho Saúl, empezó bien, pero muy pronto se torció. Fue elegido como el primer rey sobre Israel. El profeta Samuel le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y así sucedió. Dice la Escritura: le mudó Dios su corazón y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Samuel había instruido en una oportunidad claramente a Saúl, diciéndole que antes de iniciar la guerra con los filisteos, lo esperara 7 días, que él llegaría y Samuel haría el sacrificio antes de la guerra. Pero Saúl desobedeció. Esperó 7 días y como el profeta no llegaba, no terminó el 7º día, pero se impacientó y él ofreció el sacrificio. Cuando acababa de ofrecerlo, llegó Samuel y le dijo a Saúl: locamente has hecho esto, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, tu reino no será duradero, por cuanto no has guardado lo que Jehová tu Dios te mandó. Es tremendo Dios, ¿eh? No anda con vueltas. Saúl, por su desobediencia, fue desechado por Dios. Y hubo una segunda vez. Se repitió un cuadro parecido. Antes de la guerra con Amalec, Samuel le dijo a Saúl: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor. Saúl fue duramente reprendido por Dios y desechado por su desobediencia. El profeta le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey. En el capítulo siguiente leemos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tuvieron que traer a David para que tocara el arpa delante de Saúl. Ustedes conocen la historia. Cuando David tocaba con la unción que tenía, Saúl sentía alivio. Sin embargo, en 2 ocasiones arrojó su lanza contra David para matarlo. David lo esquivó. Tenía celos de David, lo quería matar. David huyó de Saúl para salvarse y se fue a Ramá a ver al profeta Samuel. Lo que sigue es una historia increíble. Saúl, un hombre rebelde, desechado por Dios, atormentado por un espíritu malo, asesino potencial, persiguió a David hasta Ramá para matarlo. Y dice el relato bíblico que cuando se aproximó a Nayot en Ramá, vino sobre él el Espíritu de Dios
y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Usado. Aquí tenemos otro ejemplo bíblico de que ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Otro ejemplo que impacta es Jonás. ¿Qué evangelista del mundo en toda la historia fue usado como Jonás? ¿Quién alguna vez llegó a una de las capitales más grandes del mundo y logró que en una campaña de pocos días se convirtiera toda la ciudad, desde el rey hasta el último? Si hoy sucediera una cosa así con el ministerio de algún predicador, concluiríamos: hombre de Dios, este es usado por Dios porque es aprobado por Dios. Sin embargo, la historia de Jonás nos demuestra otra cosa. Nos muestra otra vez que ser usado no significa ser aprobado. Dios le dijo a Jonás, le había dicho: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le dijo: anda a Nínive, él fue para el otro lado, desobediente. Conocemos bien la historia de Jonás. Finalmente fue a Nínive, porque Dios le torció el brazo. Desde el vientre de un gran pez, cualquiera promete obediencia. ¿Se arrepiente? Jonás predicó sin ganas. Ni siquiera llamó a la gente al arrepentimiento. Solo dijo: dentro de tantos días Nínive va a ser destruida. Pasó de una punta a la ciudad, de la ciudad a la otra, solo diciendo la calamidad que venía. Desde el rey hasta el último habitante se arrepintieron de su maldad y Dios les perdonó y no destruyó la ciudad. Y Jonás se enojó con Dios y se deprimió. Me desprestigiaste como profeta. Se deprimió a tal punto que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Cómo se puede entender que Dios usara a un hombre así? No tuvo misericordia ni compasión de los habitantes de Nínive. Cuando la ciudad entera se convirtió, en vez de alegrarse, dar gloria a Dios, se amargó, se deprimió y pidió la muerte. Sin embargo, Dios lo usó. Dice, al final yo sabía que los ibas a perdonar. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento ahora es Judas Iscariote. Fue escogido entre los 12. Fue enviado con los 12 a predicar, a sanar, a echar fuera demonios. Volvió con ellos contando con alegría su éxito ministerial. Los demonios se le sujetaban y los enfermos se sanaban. Y sin embargo, no fue un hombre aprobado por Dios. Usado, pero no aprobado. Parece una paradoja que Dios use a hombres y mujeres mientras viven en pecado, lascivia, adulterio, robo, hipocresía, avaricia y engaño.
algunos de ellos en pleno auge de su ministerio, como nos pasó aquí en Argentina con Héctor Jiménez. Era el pastor de más éxito en toda Argentina. Sanidades, milagros, conversiones. Tenía cultos todos los días. 5 o 6 cultos por día, todos los días. Se llenaba el cine, mientras estaba en ese avivamiento. Él convivía con una de las chicas que cantaban en el grupo de alabanza y tuvo una hija con ella, y luego tuvo otro hijo con ella. Del Consejo de Pastores de Buenos Aires tuvimos que ir a hablar con él. Yo personalmente lo busqué hasta que hablé con él, lo llevé a una reunión de coordinadores. Aceptó que era verdad. Yo tenía la prueba, ¿no? Ya no me podía negar, porque la mujer vino a Condarco a contarme lo que ella vivía. La mujer se arrepintió, hoy está siguiendo al Señor, pero él sigue con el Consejo de Pastores de Buenos Aires tuvo que excomulgarlo de la Iglesia de Cristo en Buenos Aires. Fue una cosa tremenda. Bueno, menciono otro caso que todos saben, supimos, Jimmy Swaggart. Qué bendición eran sus mensajes. Los sábados a la mañana con los chicos en la cama nos quedábamos para ver en la televisión los mensajes tremendos de él. Y resulta que aparece envuelto en pornografía y en lascivia. Entonces todo esto a mí me sacudió. Yo dije, pero ¿y cómo? ¿Qué garantía tengo yo que estoy aprobado por Dios? Porque Dios me usó y me usa, lo cual no es ninguna garantía de nada. Y además de estos ejemplos bíblicos que mencioné, las palabras de Jesús, Mateo 7. No hay como darle a esas palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué le dirán? Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Jesús no cuestiona la veracidad de los milagros y de los dones. No me importa. Esta gente estaba seguro que eran salvos. ¿En qué se basaba su seguridad? Que Dios los usaba. Y aquel día se dan cuenta que quedan afuera. Señor, manda a revisar los archivos, por favor, debe haber algún error. Yo profetizaba, no te conozco. Hacedores de maldad. Y a continuación dice una parábola. Todo el que oye estas mis palabras y no la hace, edificó sobre la arena. Y cuando viene la lluvia, la tormenta, la inundación, y para mí esa gran inundación es la muerte, resulta que se viene abajo todo. Y había edificado, no era que no hubiera... Tremendo. Digo lo de Jiménez
Y lo de Jimmy Swaggart porque son casos públicos. No estoy cayendo en ninguna infidencia al mencionarlos. Son casos públicos, hasta los periódicos lo publicaron, la carta del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes, Jorge, que le digo a todos, los sábados a la mañana a veces hacíamos mandado, íbamos por la calle, cada casa tenía su emisora. Se escuchaba como escuchaban allí mismo. ¿Cómo escuchaban? Los vecinos. Tremendo. Se va a convertir en medio país. Sí, tremendo. Y resulta que El mismo apóstol Pablo conocía este principio. Por eso le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado. Con diligencia. Como obrero, con diligencia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice Pablo en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo admitía la posibilidad de ser un instrumento, un heraldo para otros, alguien usado por Dios para anunciar el querigma. El heraldo era el kerus en griego, que es el que anuncia el querigma. Y sin embargo terminar siendo descalificado. Bueno, vamos ahora al punto. ¿Cómo podemos saber si somos aprobados por Dios? ¿Para qué me invitaste, Daniel? yo estoy pensando si vamos a comer o no. Y te va a dar la comida. Uno dice, ¿será por la conciencia? ¿Cómo sé si estoy bien delante de Dios? La conciencia cumple en nosotros una función importante, como hoy dijimos. Pero la conciencia no es el tribunal supremo, no es absoluta la conciencia. No es la voz de Dios. Es un mecanismo nuestro interior que funciona sobre normas conocidas y aprobadas, aceptadas. Juan en su primera epístola, 1 Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, hagámosle caso. Pero eso no es garantía de que está todo bien, porque Dios es mayor que nuestro corazón. Vamos a ver. Pablo dice en 1 Corintios 4, 3 al 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque de nada tengo mala conciencia. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que la conciencia es buena, nos ayuda, pero no es infalible. Pablo lo dice claramente, aunque no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Esto se está complicando, ¿eh? ¿Cómo salimos? ¿Por qué? Porque algunos, como dijimos antes,
pueden tener la conciencia tapada, cauterizada, y Pablo dice también que algunos tienen la mente y la conciencia corrompidas. Entonces, bueno. Entonces nos queda la pregunta, ¿y entonces existe algún modo de saber con certeza si nuestra vida es aprobada por Dios? ¿Existe? Sí, existe. Y ese recurso es absoluto, es infalible, es la palabra de Dios. Aleluya. El que oye mis palabras y las hace, no el que las oye y los conoce, no el que la oye y la predica, sino el que las oye y la hace, edificó su casa sobre la roca. Oír y practicar la palabra de Dios. Jesús dijo, qué tremendo esto que dijo Jesús. Juan 12, 47 al 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No la palabra que hablaré en el día postrero. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tremendo, ¿no? Yo quiero edificar sobre la roca, oír y cumplir. La única seguridad para saber si somos aprobados por Dios es vivir en obediencia a su palabra. Amén. Amén. La cuestión fundamental a la que debemos responder es esta: ¿existen en mi vida conductas que la palabra de Dios reprueba? ¿Estoy viviendo según la voluntad de Dios revelada en su palabra? Esto nos lleva a la necesidad de conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, de seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No se requiere impecabilidad, sino honestidad. Si pecamos, tenemos que confesar, andar en luz, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Porque el pecado escondido nos lleva a otro pecado, y a otro pecado, y así. Dios es misericordioso, y Él será amplio en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, a mí me quedó, después de toda esta revolución que tuve hace algunos años, me quedó una pregunta, como una inquietud terrible, no me lo pude sacar. Así que trabajé y luché en oración, leyendo la palabra, con esta pregunta: ¿por qué Dios usa a quienes no aprueba? Romanos 11 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Yo a veces me tentaba en querer aconsejarle a Dios. Señor. No me acerqué a Dios con ese espíritu de rebeldía o de cuestionamiento, sino quería aprender. Había aprendido que al Señor no hay que preguntarle por qué, sino para qué. Pero me tomé la licencia, no sigan mi ejemplo, me tomé la licencia de preguntarle esta vez por qué. Sentí paz en hacerlo. Me acerqué a Dios con mucho temor y temblor, con honestidad, sinceridad. Y le dije, Señor, no te estoy cuestionando, quiero aprender, quiero conocerte más, quiero conocer un poquito más de tus caminos. Perdona mi atrevimiento, pero ¿por qué usas a quien no aprobás? Hacerle esa pregunta a Dios, como raya un poquito con el cuestionamiento, yo trataba de no caer en el cuestionamiento, sino hacerlo con humildad. Y sentí paz y seguí. Y Dios me dio algunas respuestas, creo que vinieron del Señor, les comparto. Primero, porque Dios es soberano. No más preguntas. Se acabó. ¿Qué más le voy a preguntar? Si Él es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere. Nadie le puede pedir cuenta ni objetar. Él es Dios y punto. Con esa respuesta ya no necesitamos nada más. Pero yo me atreví a seguir un poquito más. Señor, ¿por qué? Y Dios me dio otra respuesta. Porque los dones son por gracia y no por méritos. Ninguno es usado por Dios por tener alguna virtud o mérito personal. No es por obras ni por esfuerzo humano. No es por haber pagado algún precio o por ser mejor que los demás. Los dones justamente son eso, dones, carismas, dados por gracia. Entonces no depende de... Bueno. Tercera respuesta. Para que nadie se gloríe al ser usado por Dios. Si fuera por méritos personales, cada vez que Dios nos usa, correspondería que tomáramos algo de la gloria. Pero si es por gracia, toda la gloria es únicamente para Él. Amén. Digo, amén, Señor, qué bueno. Esto fue una lucha de oración de meses. Recibí otra respuesta que me ayudó mucho, me ayuda. Para que temblemos hasta el fin. No basta empezar bien. Necesitamos seguir bien y terminar bien. ¿Podría haber un joven que empezara mejor que Salomón? Comenzó en forma excelente. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te voy a dar. Riquezas, poder, paz en tu reino, victoria sobre los enemigos. Pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo,
Sabiduría. Sabiduría. Yo soy joven. Qué bien que empezó. Y Dios le dio sabiduría y todo lo que no pidió también se lo dio. Comenzó en forma excelente y siguió muy bien, pero qué mal terminó. ¿Puede un hombre usado por Dios para escribir un libro tan precioso como Proverbios terminar tan mal como Salomón? Qué triste es el capítulo 11 de Primera Reyes. Salomón se casó con mujeres paganas que desviaron su corazón hacia la idolatría. Y aquí un hombre que empezó bien, pero terminó mal. Saulo empezó mal, persiguiendo a la iglesia, pero se convirtió y terminó bien. Ser aprobado por Dios hoy no es garantía de serlo mañana. Temblemos ante Dios hasta el final. Amén. Amén. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y la última respuesta que yo encontré, recibí, número 5, para que no sigamos a los hombres sino a Dios. Cuando el Señor usa a alguien para bendecirnos, qué fácil es volvernos fanáticos de ese hombre. Es un peligro, porque es hombre. Puede enseñarnos muchas cosas de Dios, pero por ahí se le puede mezclar algo que no es de Dios. No tenemos por qué seguir lo que no es de Dios. Seguimos no a los hombres, seguimos a Dios. Y aunque no se desvíe, no debemos seguir al instrumento, sino a Dios. No al canal, sino a la fuente. El instrumento puede fallar, puede desviarse, puede caer en herejía, puede caer en pecado. Y aunque ninguna cosa de esas le sucediera, nuestro Señor es Jesucristo y solo a Él debemos seguir. Bendito sea el Señor.